Tiempo de tertulia en A Buenas Horas con José Alberto Díaz Estebanes de Coalición Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente, muchas Encantado gracias. de saludarte. Y también con Ricardo Fernández de la Puente de Ciudadanos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, un saludo. Bien, bueno, yo siempre hago la misma pregunta. Al verse el uno al otro, todo en orden, ¿no? Todo en orden, además con Ricardo tengo una magnífica relación, somos Perfecto. compañeros en el Parlamento, Ajá. discutimos un poco lo que Bien. corresponde a la discrepancia ideológica, pero en lo personal, un caballero con el que se puede tratar siempre y en casi todo. Bien, bueno. Lo digo porque, claro, como las tertulias son sorpresa y siempre quien está al otro lado no sabe a quién le va a tocar, pues bueno, yo para que también quedarme tranquilo y, bueno, que también si fuera al revés y me dijeran, pues no me llevo con esta persona, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada ya, ¿no? O sea, que también que esto es una ruleta rusa, ¿no? También hay que decirlo. Bueno, empezamos por algunos de los temas propuestos en el día de hoy. Antes que nada, hace un instante hablaba con el alcalde de La Vega de San Mateo, Antonio Ortega, en Gran Canaria, y me llamaba la atención porque hacía una denuncia bastante evidente de la situación por la que pasa el municipio por los problemas burocráticos, pero señalaba directamente a los funcionarios, a la ley de contratos, y lo hacía de una manera bastante vehemente, diciendo que en algunos casos algunos pues habían pedido aumentos de sueldos y si no huelga de brazos caídos, y me llamó muchísimo la atención. Ricardo, empezó por ti, pues no sé, este tipo de situaciones y yo no sé si la burocracia está llegando a tal punto de que encontramos que en algunas localidades, porque él decía que no es única esta situación en San Mateo, sino en otras también que le han comentado compañeros, pues se puede estar dando. Bueno, ahora es que en este caso concreto no lo, Mm, no lo conozco, pero en cualquier caso, de manera general, lo cierto es que la burocracia está llegando a unos límites que, sobre todo, de cara al particular, muchas veces se hace insostenible y que los procesos se eternizan, ¿no? Y eso es una queja que está habitualmente en la calle y que todos padecemos cuando vamos a hacer algún tipo de trámite, porque, bueno, los medios son los que son, las personas que atienden son las que son, pero luego los retos cada vez son más grandes, ¿no? Y cada vez las leyes son más complejas y requieren de un mayor grado de detalle, ¿no? Sobre todo para cumplir con esa legalidad, que es lo que mm, tienen que hacer los funcionarios. Esto suele ocurrir sobre todo en municipios que tienen poco personal, claro que se ven desbordados. Esto igual en digamos, una ciudad, año medio grande, pues quizás no ocurra, pero en aquellos municipios que tienen un personal muy ajustado, tienen que cumplir la misma ley que el que está, pues, no sé, pues, en Santa Cruz, en Las Palmas, en La Laguna, en Telde, y claro, le tienen muchos menos personal para cumplir la misma ley, ¿no? mm. Y eso es un problema que tenemos y un problema que aunque somos todos conscientes, pues tiene difícil solución, Claro. sinceramente, porque no vas a dotar mucho más personal en ayuntamientos porque también tienen un problema de presupuesto para dedicar al capítulo uno de personal, ¿no? Mm. José Alberto. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, el problema, tú has dicho el problema de la ley de contratos y de los funcionarios. No, una Mm, cosa es la ley y otra es quien lo aplica. Los funcionarios no deberían tener más problemas que aplicar correctamente la ley. La culpa es, en buena medida, de toda la administración, de los políticos, a la hora de haber tejido una maraña administrativa absolutamente excesiva. Pero tienes razón, Ricardo, en las dos cosas. La primera, que no es fácil simplificar la administración porque al mismo tiempo que queremos simplificarla, queremos ser enormemente garantistas. Y cuando uno pone más garantías, sobre todo a la hora de compras y contratación, pues suponen una tramitación más lenta, con más procedimientos, con más tiempo para la publicidad, más tiempo para presentarse, más capacidad de las ofertas para ser competitivas, ¿no? Y eso también está en la dificultad de la segunda parte. Dotamos de más funcionarios. En este país hemos demonizado en exceso el número de funcionarios y a veces nos parece que un funcionario, tenemos esa imagen de las novelas de Pérez Galdós del vuelva usted mañana, que mm, simplemente ponen un sello y vuelva usted mañana. Mire, es un funcionario, es también el policía, es el médico que la atiende, es el profesor de sus hijos. Toda esa gente son funcionarios. Luego, lo que tendremos que hacer no es ni castigar a los funcionarios ni hacer un globo inmenso de funcionarios. Tendremos que administrarlos de manera que pongamos los recursos, los podemos redistribuir allí donde son verdaderamente necesarios y para eso estamos siendo enormemente lentos. Bueno, nos centramos también en los temas ya propuestos para el día de hoy, después de esta primera reflexión, la reflexión inicial. Como siempre, pues le pido intervenciones breves y se pueden interrumpir de manera ordenada, si así lo consideran. Uno de los temas que también hoy ya por fin dejamos atrás es la mascarilla obligatoria en el transporte. Ricardo, al final hemos tardado mucho. ¿Crees que se han llevado los tiempos acorde a la realidad de la pandemia? Hombre, yo creo que se ha tardado bastante. Además, yo le preguntaba, creo que fue a final
del periodo de sesión último al presidente del gobierno sobre cuándo se iba a aplicar esta medida, porque no tenía sentido. Porque, por ejemplo, además él le ocurrió, además lo comentó en público, que volviendo de un vuelo, creo que fue de Londres, en el avión nadie tenía mascarillas, ¿no? Y claro, y nosotros aquí queríamos ser, como siempre, como decíamos anteriormente, muy garantistas. Nosotros hemos pedido que esto se pusiese aplicado mucho antes y ahora quizás el momento tiene de todas las vices electoralistas bueno, para esta aplicación. Se puede haber hecho mucho antes, estoy seguro. José Alberto. Sí, el problema no es tanto si se ha tardado mucho o poco, sino si los motivos son partidistas electorales o puramente sanitarios. Pero nos ocurrió ya en la primera quitada de las mascarillas en las calles. No se atendía a un criterio sanitario de un comité científico, simplemente le venía bien en aquel debate al presidente del gobierno anunciarlo públicamente, el quítese las mascarillas, abramos las sonrisas, ¿verdad? Y después se produjo lo que se produjo, por cierto, una ola nueva de COVID. En este momento no hay ningún motivo a día de hoy que sea distinto al de hace 3 meses que el que será dentro de 3 meses para hacer este anuncio. Solo hay uno, que es que la ministra de Sanidad se presenta a la alcaldía de Las Palmas. Es decir, salen dos ministros, la ministra de Sanidad y la ministra de Turismo, a la alcaldía de Madrid. Por cierto, bendita suerte la de los canallos, que nos libramos de la ministra Vendemotos, la señora Maroto, porque hizo lo que hizo con el turismo en España y en Canarias, y es la única razón que lo hace poner ahora, anunciarlo ahora. Sí, probablemente tenía que haberse hecho hace tiempo, pero insisto, al ritmo que dice el comité científico, los que saben de esto, no al ritmo de la conveniencia de los políticos, que es un desastre. Bueno, ya dejamos atrás las mascarillas y me acabo de dar cuenta de una cosa, estamos a 8 de febrero, justo dentro de un mes, será 8 de marzo, el 8M es una fecha muy importante, pero va a ser una fecha que va a venir también marcada por el jaleo que hay en el cambio de la ley del solo sí es sí, las disputas en el gobierno. Ricardo, de aquí al 8M, ¿crees que esto va a estar solucionado? ¿Va a ser peor? ¿Vamos a ver cómo se incrementa el tono entre unos y otros? Yo creo que se va a ir incrementando de manera gradual. Yo creo que las desavenencias dentro de lo que es el Consejo de Ministros son mucho más fuertes, mucho más violentas de lo que se significa por fuera, ¿no? Y solamente hay que escuchar las declaraciones de unos y de otros para ver que están intentando morderse la lengua para no ir más allá y romper una coalición de gobierno. Pero hoy mismo en la prensa de hoy leía que el PSOE también se está repensando una de las leyes que se hizo en la etapa cuando Pablo Iglesias era ministro, ¿no? Es decir, estamos ante un momento en el que ya hay que mirar todo con tintes electoralistas, como decíamos anteriormente, y aparte de que la ley de sí o sí pues ha demostrado que no cumple el objetivo por el cual fue puesto y que tenía que haberse modificado mucho antes, porque lo que no es de recibo es que casi 400 personas hayan visto reducidas sus sentencias por casos de violación o de violencia de género y hayan salido de la cárcel pues otros 30, 40 personas por este mismo motivo, ¿no? Yo creo que esto ha causado alarma social y con toda la razón del mundo. José Alberto. La ley del sí es sí ha sido un terrible fracaso. No por la intención. Yo estoy convencido de que las intenciones de todo el que la promovió y la votó eran positivas. Ahora, los efectos han sido claramente indeseados y ha habido negligencia a la hora de valorar esas consecuencias negativas. Por cierto, yo todavía estoy por ver alguna consecuencia positiva, que supongo que la habrá. Hasta ahora lo que sabemos es que entre 300 y 400 delincuentes sexuales, no se puede decir de otra manera porque han sido condenados, han visto rebajadas sus condenas y entre 30 y 40 están ya excarcelados. Algunos casos verdaderamente sangrantes de violadores de menores, que por ejemplo una ha sido reducida su condena de 15 a 9 años y ya está en las calles. Y de esto no se puede acusar, en fin, hipócritamente a los fascistas con toga, no, es una consecuencia indeseada de una chapuza jurídica. Por lo tanto, esto hay que reformarlo. Había que haberlo reformado desde el principio porque esto se sube muy pronto, insisto, reconociendo la buena voluntad inicial, pero habrá que corregirlo, no para volver a esa gente a las cárceles, porque no se va a lograr, pero sí para evitar la hemorragia. Dicho eso, la otra parte es puramente política. Si lo que me preguntas es, ¿por este u otros temas se va a romper el gobierno? Yo diré que no. Estoy convencido que no, porque el pegamento del poder es tan potente que ninguno de ellos va a despegarse del sillón por muchas discrepancias que puedan escenificar. Ahora,
Cada uno va a jugar a lo que va a jugar electoralmente de cara a su nicho electoral, a su electorado, sea mucho o poco, a su parroquia, a sus hooligans, pues a mí no me cabe la menor duda. Entonces hay una especie de escenificación donde cada uno le vende su moto, su Biblia a su gente, olvidándose en buena medida de lo que es el interés general para el conjunto de los ciudadanos. Por eso yo, esta vez sí tengo que arrimar el asco a la sardina de Coalición Canaria. Coalición Canaria no vota a favor o en contra de una norma o de unos presupuestos en función de que mi jefe en Madrid diga A o B. Lo haremos, a veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero lo haremos siempre en función del criterio del interés que creamos que hay para Canarias. Lo otro es puro sectarismo, en mi modesta opinión. Y entonces, Ricardo, después de lo que dice José Alberto, claro, a mí me hace pensar que en los meses que tenemos por delante, si esta coalición va a continuar junta, va a ser un gobierno que prácticamente no va a ejecutar ningún proyecto. También parece que hay dudas sobre la ley de bienestar animal, con lo cual podemos estar pensando que de aquí, quizá a noviembre, el gobierno, como no tiene mayoría o no tiene apoyo, pues probablemente no veamos que prácticamente saca nada adelante. Bueno, todo dependerá de la voluntad que tenga el Partido Socialista de sacarse adelante, porque, bueno, si en vez de apoyarse pues, en los de ultraizquierda, los independentistas, los etarras, pues gira y se va un poco más hacia el centro, incluso hacia el centro-derecha, las cosas que son buenas, las leyes que son buenas para todos los españoles, ahí sí habrá consenso, sí hay voluntad de pactar. En este caso concreto, bueno, también leyendo esta mañana en la prensa, y estos días veíamos como el Partido Popular en este sentido, pues con votos suficientes para sacar entre los dos grandes partidos cosas adelante, cosas importantes, se pueden sacar. Ahora, para llegar a ese punto, hay que bajar un poco, como se suele decir coloquialmente, el labio, y intentar que esos acuerdos sean permanentes, porque estamos hablando de cosas muy importantes. La ley de bienestar animal es importante. Bueno, qué decir de la ley de decir sí es solo sí, otras que puedan estar. Ya están diciendo que la ley de secretos oficiales, que se va a cambiar, que es del año 70 y tantos, todavía de la época franquista, que siempre se dice que se va a cambiar. Bueno, pues no se va a cambiar porque no llegan a acuerdos, porque claro, con los que se está poniendo el gobierno ahora lo que quieren es saltar por los aires el Estado español, y evidentemente ahí el PSOE, bueno, de momento tiene freno dentro de sus propias filas, porque pasar esas líneas serían, creo que, demasiado graves y sí que le causaría grandes problemas al Partido Socialista. Pero, chito, en temas importantes, en temas de Estado, con moderación, siempre se puede llegar a buen acuerdo. Entonces, ¿tú ves, José Alberto, posibilidad de que PSOE se sume al Partido Popular para sacar adelante esta ley? A lo mejor dejan más lugar a Podemos, que quizá de cara a una futura alianza pues no le pueda venir bien. No, yo alabo la buena voluntad y el optimismo de Ricardo, pero no veo ninguna posibilidad y no la veo por una sencilla razón. Es que este Partido Socialista no es el Partido Socialista, no es el Partido Socialista que hemos conocido durante 30 o 40 años en este país. Este Partido Socialista, el Partido Sanchista, es un partido radicalizado que ha vendido un mensaje de radicalidad que no responde a la realidad social de este país, responde a la realidad aritmética en el Congreso de los Diputados de manera puntual, que le ha permitido permanecer en el sillón. Pero eso no es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. Y cuando uno vende esa moto durante 3 años y medio, es muy difícil que te compren la moto contraria a 6 meses. Fíjate que ayer mismo, cuando presentaba, creo que era Pachi López, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, la modificación de la ley, después de decir que lo hacían en solitario porque no habían conseguido un acuerdo con Podemos, le preguntan, pero entonces, ¿va a llegar a un acuerdo con el Partido Popular? No, de ninguna manera, es que no nos vamos ni a sentar. Hombre, sentarse por lo menos, sentarse, escuchar las propuestas, intentar llegar a un acuerdo. No, ¿por qué? Porque no le interesa, porque él cree que lo puede sacar adelante, porque el Partido Popular va a estar atado de pies y manos y no va a poder votar en contra, y entonces va a poder seguirle diciendo a sus socios, tanto a los de Podemos como especialmente a Esquerra Republicana de Cataluña y en menor medida a Bildu, que no, que ellos son vírgenes, son limpios de polvo y paja, yo nunca pactaré con el Partido Popular. Bueno, yo creo que esa incapacidad de acuerdos, de entenderse de unos con otros, es precisamente lo que está llevando a este país a una situación verdaderamente calamitosa. Bueno, hablemos también de otro tema que ya afecta más directamente, vamos a decirlo así, a los canarios, y es no solo la crisis inflacionista, sino también la subida del alquiler y el incremento de las hipotecas. Ricardo, ¿se puede poner algún tope, se puede poner algún límite, puede haber algún control sobre tanto un aspecto como el otro y no ver cómo día tras día pues parece que el bolsillo de los canarios pues sigue sufriendo?
A ver, yo soy el contrario y lo he manifestado en muchas ocasiones, en distintas materias, en distintos ámbitos, Mm. a una intervención por parte del gobierno en lo que es el mercado. Ahora mismo estamos en una situación en la que están subiendo los precios de alquiler porque no hay vivienda disponible para alquilar, porque no hay oferta, porque una cosa es, digamos, las viviendas que se hacen a título privado, pero lo que hay es una enorme carencia de vivienda pública para satisfacer las necesidades de muchos canarios, de muchos residentes en Canarias que no encuentran una vivienda a un precio asequible. Claro, el tema está en que si topamos o limitamos el precio de los alquileres y suben las hipotecas, quién está siendo perjudicado? Pues el propietario. Si la inflación está subiendo, pues a eso alguien tendrá que pagarlo, porque el gobierno no toma medidas para contener la inflación y el gasto. Eso alguien tendrá que pagar. Claro, al final lo que se está es recargando una vez más sobre los pequeños propietarios, los medianos propietarios o los grandes propietarios, me da igual, porque a fin de cuentas alguien tiene que pagar esas viviendas y está produciendo o va a producir un precio. Por eso yo soy contrario a cualquier medida de limitación, salvo que el Estado, en un acto de genocidio, diga, bueno, pues el diferencial lo pago yo, que no lo va a hacer, evidentemente, ¿no? Yo creo que ese es el kit de la cuestión. No es un tema de ahora, es un tema de que, bueno, por circunstancias del año 2008, incluso creo que antes, pues vivienda pública no se construyó. No nos olvidemos que la crisis del 2008-2009 es totalmente distinta a la crisis que hemos vivido post-COVID, porque en aquel momento lo que había era pues el austericidio, había que recortar, Bruselas cerró el grifo, los hombres de negro, la intervención de la comunidad autónoma por el gobierno de España, la amenaza de que era muy cierta y muy real si no cumplíamos con los temas de estabilidad, y ahora justo lo contrario, ahora Europa está regando dinero y quitando todo tipo de trabas y limitaciones en un momento, bueno, con otras circunstancias y otro momento, pero ante dos problemas de crisis evidente con dos comportamientos distintos. Por tanto, eso es lo que digo, que no se puede comparar lo que ocurrió en 2008, 2009, 2010 con lo que está ocurriendo ahora, porque las condiciones del tablero de juego es completamente distinto. José Alberto. A ver, tiene razón Ricardo en que son crisis radicalmente diferentes. Por eso atenta al sentido común y a cualquiera que tenga un poco de conocimiento cuando escuchas al gobierno decir, no, fíjense qué distinto tratamos esta crisis de la anterior, porque la anterior era el austericidio. No, mire, es que la anterior se trató por las mismas autoridades que la actual. Las circunstancias que provocaron la crisis anterior, inmobiliaria, bancaria, es muy diferente de esta crisis que tiene en buena parte medida origen en la tragedia de la pandemia y después en la guerra de Ucrania. Es una crisis económica y por eso ahora se puede tratar de manera diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno nos está vendiendo un metaverso de una economía en su vida que es radicalmente falso. Mira, ayer salía un titular en los periódicos canarios, 103.000 canarios más, 103.000 canarios más no llegan a fin de mes por culpa de la subida de precios. Entonces, a ti te venden una moto donde la subida del salario mínimo interprofesional va a ser jauja. No es verdad. Primero, porque lo que hay es mucho más trabajador en precario. Segundo, porque si a ti te suben un 2%, un 3%, un 5% el sueldo, pero el coste de la vida te sube un 8, un 10 o un 12, el diferencial lo vas perdiendo en calidad de vida. Tercero, porque este incremento en número de trabajadores se basa fundamentalmente en lo que llaman fijos discontinuos, que no significa que estén trabajando todo el año, sino que en la estadística sí figuran como trabajadores, pero se pasan la mayor parte del año sin trabajar. Figura en la estadística que sí, pero en realidad no trabajan. Conclusión, además de todo esto, un gobierno que recauda más que nunca en una sociedad cada vez más pobre. Tenemos récord de recaudación, en fin, en todo tipo de impuestos, en el AIEM, en el IGI, el impuesto de sobre la renta, etcétera. Y además, la peor ejecución en muchos años. Conclusión, el gobierno más rico en una sociedad más pobre. ¿Y cómo tratamos de solucionarlo? Pues buscando culpables. Buscamos culpables en lo que llaman los tenedores de pisos, por ejemplo. Y decimos, bueno, estos son unos malvados, todos con el monopolio, con el sombrero de copa, el monóculo y el puro. No, mire, no. La inmensa mayoría de los tenedores, de los propietarios de pisos que están en alquiler, son gente de una renta media-baja que tienen un complemento con ese segundo o tercer piso que han comprado con muchísimo esfuerzo y que lo están poniendo. Y si a usted lo que le hace es imponer unas condiciones excesivas, lo retrae del mercado y por lo tanto encima no soluciona el problema. Ni te cuento cuando uno trata de hacerlo con los bancos, que realmente sí tienen pisos. Oye,
¿Por qué no se sube, no se pone un límite a las hipotecas? Bueno, entre otras cosas, porque va contra el mercado económico común europeo. Y tú no puedes decirle al banco, si se ha subido el tipo de interés un 2 o un 3 o un 5%, decirle no, y los bancos españoles no lo van a repercutir, porque tampoco es verdad. Por lo tanto, estamos viviendo en un metaverso, de verdad, en una burbuja donde más pronto que tarde nos acabaremos despertando. Como nos despertamos de aquella terrible burbuja del señor Zapatero con la Champions League de la economía. No creo que sea posible lo que se plantea en ese momento. Pero entonces, por ejemplo, Ricardo, para el alquiler, ya que tal y como están las cosas, comprar, por lo menos para los canarios, se antoja una quimera. Alquiler. No, es que tampoco hay mucha vivienda para comprar, ¿eh? Tampoco te creas que es que la realidad es que tampoco hay mucha vivienda para comprar. Y claro, la poca que No hay hay, mercado. la pone a un precio que él considera, el que sea. Si alguien me lo compra, muy bien, y si no, pues sigue siendo mía. Es decir, salvo que tengas necesidad de vender esto, como siempre. Cuando subas a la bolsa y se ha perdido, mientras no venda, no pierde. Si tengo necesidad de vender porque tengo que hacer frente a un pago de lo que sea, pues tendré que vender las acciones, lo que sea que tenga el banco, para cubrir ese pago. Esto pasa igual, es decir, es que no hay viviendas ni para alquilar ni para comprar. Y las muy poquitas que hay, evidentemente, los propietarios, oye, pues si alguien quiere, me lo quiere comprar o me lo quiere alquilar, este es el precio que tienen que poner. Claro, es mucho más productivo en ese sentido ofrecer ayuda. Lo que pasa es que es más difícil de gestionar, requiere mucho más trabajo que poner límites en términos generales a los propietarios, que simplemente poner una ley y que cada uno después yo si no sanciona. Mire, es que eso no funciona. Otra trampa, por ejemplo. Vamos a ver nuestros sueldos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo de los funcionarios, se va a ver incrementado de aquí a las elecciones. ¿Por qué? Porque les van a bajar a todos las retenciones. Y usted en su nómina pondrá que cobra más, para que usted esté más contento a la hora de depositar la papeleta. Pero ¿sabe qué pasa después? Que llegará el momento de la declaración de la renta y todo lo que le han rebajado ahora de retenciones lo acoquinará cuando tenga que pagar la declaración de la renta. Luego, ¿esto tiene un sentido económico? No, en absoluto, tiene un sentido electoral. Es una especie de campaña continua, bueno, pues como el viaje ahora a Cuba y Venezuela del presidente del gobierno de Canarias, y como la inmensa mayoría de estas motos que nos están vendiendo. El consejero de Sanidad ayer diciendo que a partir del 1 de marzo va a poner un nuevo modelo de atención primaria. ¿En serio? ¿Ahora? A 3 años y 8 meses de que entró en el cargo y a 2 meses de unas elecciones, ¿va a imponer un nuevo modelo? Usted me está tomando el pelo. O el señor Franquis en vivienda, diciendo, no, hemos sentado las bases para un nuevo plan de vivienda. ¿De verdad? ¿Sentado las bases? No. Usted ha estado sentado 4 años tocándose las bases. Es que no tiene sentido. Ricardo, tu punto de vista al respecto de estos dos también, añadidos que ha hecho José Alberto. Bueno, pues yo creo que este gobierno, lo he dicho en muchas ocasiones y en varios medios, este gobierno quiere ser muy voluntarista. También es verdad que ha tenido una serie de problemas que todos conocemos y que, desde luego, desde el punto de vista de la oposición, hemos apoyado en prácticamente el 99% de los casos por un tema de responsabilidad, más allá de cualquier tema partidista. Pero lo cierto, y lo que es verdad, es que este gobierno tiene una gran carencia en cuanto a la gestión. Antes se le ha olvidado decir a José Alberto un dato importante: somos la tercera comunidad de España con mayor superávit. Es decir, que no hemos gastado el dinero. De verdad que no hace falta gastar el dinero que tenemos con todos los problemas que tenemos en gente con la dependencia, en tema de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Digan, no, es que no puedes contratar más gente porque es capítulo 1, personal, y eso está limitado. No está limitado. Es que no es inversión. Oiga, invierta usted en construir nuevas viviendas. Al final de cuentas, yo siempre lo digo desde el punto de vista puramente económico, que la mejor ayuda que se le puede dar a una persona es que consiga un puesto de trabajo, porque eso es lo que realmente le da calidad de vida. Y yo no conozco a nadie que quiera estar permanentemente dependiendo de la ayuda que le da el Estado, la comunidad autónoma o los ayuntamientos. Si en vez de esas ayudas, muchas veces son necesarias, evidentemente, pero se le está buscando un puesto de trabajo, se le está formando para conseguir trabajo, pues yo creo que eso es más importante. Y antes también, que no me dio tiempo de comentarlo, decíamos, Alberto, otra verdad, pues estamos cansados de escuchar que el paro en Canarias tiene las últimas y las cifras mejores de su historia. La mayor reducción del paro. Pero claro, lo ha dicho José Alberto, es decir, el truco, la forma de hacerlo es que antes los que no trabajaban estaban en el paro. Ahora los que no trabajan se llaman fijos discontinuos, que trabajan puntualmente. Por ejemplo, en el caso que yo creo que todos más o menos hemos escuchado alguna vez, el caso de Baleares, que solo tiene una temporada de 5 o 6 meses, aunque ahora está alargando, pero el resto de otros 4 meses o 5 meses
los trabajadores no estaban, digamos, en el paro porque estaban a posible llamamiento. Por eso las cifras han bajado. O sea, yo me alegro mucho que baje el paro, evidentemente, todos nos alegramos, pero no nos podemos hacer trampas al solitario como se suele decir comúnmente, ¿no? Bueno, tenemos que terminar porque ya se nos acaba el tiempo. La verdad que se me ha pasado volando el tiempo, volando. Que por cierto, ¿quién tiene el pajarillo ese que suena de fondo? ¿Ricardo? Por supuesto, y las campanas que sonarán en punto. Vale, porque la verdad que ha sido una buena compañía, que cada vez que hablabas te acompañaba Y eso el que trino. tengo cerrada la puerta del despacho, pues está justo de fuera y el pájaro por la mañana está muy contento. Además, hoy en Santa Cruz, después del frío que ha hecho, ha amanecido un día muy bonito, Ajá. con cielos despejados, después del agua que nos ha caído y ahora está el pajarito muy contento. Hombre, Y como digo, está dentro de pletórico. unos minutos, a las 10 en punto, dando las señales horarias, como dicen ustedes en los medios, las campanas de la iglesia sonarán de manera puntual durante 10 golpes de campana. No llegaremos, no llegaremos. Bueno, para acabar, muy rápidamente. José Alberto, ¿carnaval en Tenerife sí o no? ¿Te Por sumas? supuesto que sí. Sí. José Alberto es muy carnavalero. Bien. Soy muy carnavalero, no lo puedo evitar y no lo quiero esconder. Sí, un gran carnaval porque la gente tiene muchas ganas además. Y Ricardo, ¿tú de carnaval sí o no? Pues mira, yo después de una época que estuve fuera del carnaval, porque estuve fuera de Tenerife en esas fechas y demás, lo he vuelto a retomar y además retomarlo con muchas ganas, con un grupo de amigos que, bueno, pues ya llevamos varios años que nos proponemos pues sacar algún disfraz, alguna cosa, no al nivel, por supuesto, de José Alberto, que el otro día varios de sus compañeros de pandilla, grupo o grupete, los vi comprando las telas pertinentes para hacerse el traje, Ajá. pero, sí, no puedo decir nada, ya, pero bueno, te guardo el secreto. Pero sí es verdad que hay ganas y que van a ser yo creo que unos carnavales muy divertidos. Siempre hay que esperar que la gente sea responsable, que no haya follones, que no haya altercados, que es lo que todos queremos para que todos puedan pasar un rato muy agradable, que además el cuerpo y el ánimo lo necesita. Sí. Después de tanto tiempo, por lo menos ya volver a retomar con ganas y como dices, con respeto y seguridad, pues seguro van a ser unas grandes fiestas. José Alberto Díaz Esteban de Coalición Canaria y Ricardo Fernández de la Puente de Ciudadanos, gracias por este ratito. Cuídense mucho, abríguense en la medida de lo posible y nos volvemos a encontrar pronto por aquí. Un placer, hasta la próxima. Gracias, hasta luego, buenos días.